Muy buenas noches, Amaya, y este es su programa La Respuesta. Proverbios 16:1 dice que del hombre son las intenciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Estamos transmitiendo desde la República de El Salvador en Centroamérica para el mundo a través de radiokm.net y en Facebook Live a través de 24 horas de bendición. Estamos listos para compartir el tema de hoy y el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con el tema de la semana pasada. Hablábamos la semana pasada acerca de que somos herederos de bendición. Pues hoy vamos a hablar acerca de las bendiciones que se generan a partir de la obediencia. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer inicialmente solamente dos versículos, el 1 y el 2. Deuteronomio 28, 1 y 2, que dicen de la manera siguiente: Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Con mucha frecuencia se habla de bendición dentro del quehacer cristiano. Incluso hay mucha gente que cuando se le pregunta ¿y cómo está? Bendecido, dice. Ahora, debemos entender con claridad lo que significa realmente estar bajo bendición o en bendición del Señor. Porque no solo es el hecho de estar en una reunión, no solo es el hecho de tener convivencia cristiana. El estar en bendición se nota. Cuando usted está en bendición del Señor, se nota. Se nota en su forma de hablar, se nota en su conducta, se nota en sus ofrendas, se nota en su participación dentro del quehacer cristiano. Es evidente. También es evidente cuando alguien no está en bendición. Y generalmente asociamos el no estar en bendición con problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, problemas hasta congregacionales. Ahora, no siempre el hecho de que estemos emproblemados significa que no estemos en bendición. Como le sucedía a José, por ejemplo, cuando dentro de los planes de Dios estaba el que él fuera llevado a Egipto como esclavo, de que él pasase todas las inconveniencias que pasó en la casa de Potifar y que luego fuera para la cárcel. Fueron aproximadamente 13 años desde el momento que llega José a Egipto, en el que tiene una serie de situaciones adversas. Y pudiéramos pronunciarnos y decir, bueno, no está en bendición. Pero la Biblia nos dice claramente, y lo dice en 3 oportunidades bien puntuales, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. O sea que sí estaba bajo bendición, porque estaba siendo sostenido y estaba siendo guardado y estaba siendo preservado por Dios, porque Dios le estaba respaldando. Ahora, debemos entender también que muchos de los procesos de nuestra vida, muchas de las situaciones adversas que nos toca vivir, nos preparan, nos forman y nos capacitan para responsabilidades mayores. Cuando vemos, por ejemplo, una situación adversa, muchas veces le atribuimos al diablo. Y el diablo a veces no tiene nada que ver en el asunto. O sea, hay ocasiones en las que sí, como por ejemplo el caso de Job, pero hay otras en las que no. Simplemente hay un propósito de Dios en ejecución. De tal forma que cuando vemos una dificultad, no debiésemos enfrascarnos
en que es el diablo, en que son las circunstancias, en que es el entorno el que es tóxico. Debemos aprender a discernir qué es lo que está pasando tras la situación adversa que enfrentamos. Ahora es importante entender lo que significa obediencia. Según el diccionario, la obediencia es la acción voluntaria de realizar una tarea o labor encomendada. Es la acción voluntaria de realizar una tarea o una labor encomendada. Eso se entiende por obediencia. Pero también la obediencia se define como la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. La acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Como cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní y Él le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Él estaba planteando una alternativa, pero se estaba sometiendo al designio de Dios. Y evidentemente ese designio cumplía con el plan de Dios para redimir a toda la humanidad. Ahora, ¿qué debemos entender por bendición? Fíjese, no todas las cosas aparentemente buenas que se dan en nuestro entorno son bendición. Y eso también debemos tenerlo claro. No todas las cosas aparentemente buenas que se dan en nuestro entorno son una bendición. Usted puede, por ejemplo, en su iglesia recibir una buena ofrenda. Posiblemente el dinero va a ser bien utilizado, pero no significa que el origen de ese dinero sea lícito, por ejemplo. Ahora, también la Escritura dice que el impío acumula para que el justo sea provisto. Eso lo dice también la Escritura. Ahora, y cuando habla del impío que acumula, usted sabe perfectamente que la gente sin Dios hace todo tipo de transacciones, todo tipo de negocios, buenos y malos, legales e ilegales. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de lo que se entiende o lo que Dios comunica como bendición. Lo vamos a encontrar a partir del versículo 3 del capítulo 28 de Deuteronomio. Ahí se desglosan las bendiciones que Dios habla sobre su pueblo. Sí, ya vamos a ver las condiciones, pero primero vamos a ver el detalle de las bendiciones. Deuteronomio 28:3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿En qué consiste la bendición? En productividad. Va a haber productividad. Verso 4. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias. ¿De qué está hablando ahí? De fertilidad. Esa es la bendición. Verso 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de provisión. Está hablando del sostén alimenticio. Está hablando de alimentación. Verso 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿De qué está hablando ahí? De protección. Pero luego el verso 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿De qué está hablando ahí?
Está hablando del pleno respaldo de Dios a nuestro favor. Y podemos seguir con el resto del pasaje. Uno más, verso 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿De qué está hablando ahí? De fructificación. Fructificación. Pero este es un detalle que abarca 12 versículos, desde el verso 3 hasta el verso 14. Solo quiero llamar su atención a la bendición que se desglosa en el versículo 13. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Eso indica autoridad, dominio. Y estarás encima y no estarás debajo. Pero aquí viene la condición. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, viendo todo ese desglose de las bendiciones que son producto de la obediencia, veamos entonces qué demanda Dios como acto de obediencia. Y eso lo vamos a encontrar en los versículos 1 y 2. Dice, acontecerá si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. A esto se le llama prestar atención. Prestar atención. Esa es la primera condición. Prestar atención. ¿Por qué es importante prestar atención? Porque si usted no presta atención, entonces no va a entender qué es lo que se le está diciendo, o qué es lo que se le está explicando, o qué es lo que se le está encomendando. Es como cuando usted está en una clase, ya sea en la escuela o la universidad, o dentro de una clase bíblica, por ejemplo, pero usted se distrae. Y de repente el tema avanzó y hay algo que usted no está comprendiendo en lo que están diciendo. Y dice, ¿qué me perdí? Se perdió una parte de la instrucción. Y por eso lo que sigue ya no lo entiende. Por eso es indispensable oír atentamente o prestar atención. Esa es la primera condición que establece el Señor. La segunda, para guardar. Ahora, entendamos que cuando en la Biblia encontramos el término guardar, relacionado particularmente con los mandamientos, con los estatutos de Dios, con los designios de Dios, con los mandamientos del Señor, no se refiere al hecho de que usted lo va a tomar y lo va a colocar en un lugar. Se está refiriendo al hecho de que usted toma esa instrucción, la asimila, la entiende, pero además la toma para sí, la hace propia. A eso se refiere, a que cuando yo recibo de parte del Señor un mandamiento, yo lo tomo para mí y lo hago propio. Me adueño de esa promesa, de esa instrucción del Señor. Pero hay un tercer componente, y este es llevar a la práctica, poner por obra. Poner por obra significa obedecer, hacer lo que se nos ha encomendado. Hacer y obedecer lo que se nos ha encomendado. Y define la parte final del verso diciendo, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
hay un agregado adicional, que es el reconocimiento público. Pero vea lo que dice el verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Entonces encontramos aquí que Dios promete reconocimiento público, pero además promete que las bendiciones nos van a alcanzar, o sea, van a ir tras nosotros. En ningún momento la Biblia dice que nosotros debemos ir buscando las bendiciones. Pero lamentablemente encontramos a mucha gente pretendiendo que, por ejemplo, a través de la oración, a través del congregarse, a través del ayuno, a través de la vigilia, va a obtener bendiciones. Y esas acciones son herramientas de edificación personal. Cuando yo leo la palabra dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra me edifica, la palabra me limpia, la palabra me instruye, la palabra me permite conocer más de cerca a Dios. Ahora, el asunto aquí es que la lectura de la palabra, el congregarme, el ayunar, el hacer vigilia, esas son herramientas de edificación personal. Y yo no puedo pretender que porque ayuno, Dios me va a bendecir. El ayuno tiene sus propias finalidades. Yo no puedo pretender que porque voy a hacer una vigilia o una cadena de vigilias, Dios está obligado a responder favorablemente a lo que le estoy pidiendo. Pero por eso vamos a considerar algunos paradigmas evangélicos para poder entender la diferencia entre el oír, guardar y hacer, y el pretender que a través de una dinámica religiosa voy a obtener una dádiva de Dios. Primer paradigma que debemos considerar. Dicen dentro del quehacer cristiano evangélico: si usted pide con fe, Dios se lo va a conceder. Pero eso es una verdad a medias. Porque sí es cierto, se requiere fe para pedir, pero también se requiere discernir la voluntad de Dios a favor de esa petición. Claramente dice la Escritura en 1 de Juan 5:14 que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Significa que si estoy pidiendo fuera de su voluntad, simple y sencillamente esa oración no pasa del techo. Ahora, segundo ejemplo, dice la gente: no se canse de pedir hasta que Dios se lo conceda. Le aclaro, Dios no está obligado a decirle que sí a sus peticiones. Dios no está obligado. Porque cuando usted hace una petición, Dios hace ciertas consideraciones. ¿Estás oyendo mi palabra? ¿Estás guardando mi palabra? ¿Estás practicando mi palabra? Porque si hacemos esas 3 cosas, entonces tenemos derecho a la bendición. De lo contrario, no. Por otro lado, Dios considera la conveniencia de lo que estamos pidiendo. Porque no siempre lo que pedimos nos conviene. Como por ejemplo, un niño de 3 años le puede pedir un cuchillo y yo estoy seguro que usted no se lo va a dar. Aunque patalee, aunque haga berrinche, aunque llore, no se lo va a dar.
¿Por qué no? Porque usted como adulto entiende que si le da un cuchillo a un niño que no lo sabe usar, que no sabe para qué sirve, se va a lastimar. Y entonces Dios se toma la atribución muchas veces de decir que no. Porque Él es más sabio que nosotros, más inteligente que nosotros, y sabe y conoce nuestra verdadera condición. Entonces no le quite el sueño de decir que no, aunque esté llore, patalee y haga todo lo que quiera. Porque no se trata de pedir, pedir, pedir hasta convencerlo. No funciona así. Tercero, he oído gente, algunos siervos del Señor, decir: haga un trato con Dios, comprométase con Dios y Él va a ver cómo Él le dice que sí. Tampoco. No funciona así. Usted le puede prometer a Dios, pero como Él conoce las intenciones de su corazón, Él también puede tomarse el derecho y la atribución de decir que no. Porque no son los ofrecimientos que usted le haga los que le van a persuadir a Dios. Es como el borracho o el adicto que viene con su familia y le dice: no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a tomar, no me vuelvo a drogar. ¿Y qué pasa al día siguiente? Lo vuelve a hacer, aunque se comprometa, aunque haga un trato. Lo mismo pasa cuando pretendemos forzar la voluntad de Dios. Un cuarto ejemplo. He escuchado en repetidas ocasiones decir: pacte con Dios, pacte por su economía, pacte por su familia, pacte por su bienestar económico. Le aclaro, usted y yo no podemos generar pactos con Dios. Él los puede generar con nosotros. Porque una de las características de un pacto es que implica eternidad. Y usted y yo no somos eternos. Quien decide sobre nuestra eternidad al final es Dios. Entonces Él sí puede generar pactos. ¿Qué sí podemos hacer? Un ofrecimiento. Lo que bíblicamente se conoce como hacer voto a Jehová. Como cuando Ana ofreció a su hijo: si tú me das un hijo, le dice Ana, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Dios escuchó la petición de Ana y le dio un hijo. Y Ana cumplió su promesa con Dios, cumplió ese voto con Dios. Y fue así como el niño Samuel, que luego sería el profeta Samuel, fue entregado en el templo al sacerdote Elí. Pero hay otros ejemplos. La gente dice: ofrézcale ayunos al Señor. Y entonces ahí encontramos a la gente: no, es que me he comprometido con el Señor con 21 días de ayuno. Un amigo misionero guatemalteco me contó una experiencia. Y dice que un día él tenía un viaje programado para Europa. Y entonces él tenía su cuota de ayunos. Dice que cuando él iba a viajar a Centroamérica eran 7 días de ayuno. Cuando era para Sudamérica o Norteamérica eran 15 días de ayuno. Pero en esta oportunidad, que era al otro lado del mundo, se había dispuesto para hacer 21 días de ayuno. Y iba a la mitad de los ayunos. Y un día escucha que el Señor le dice: manda a comprar una Coca-Cola.
Y él se queda extrañado y le dice, Señor, pero estoy en ayuno, no puedo tomar Coca-Cola. Y entonces imagínese el hombre diciéndole a Dios qué es lo que no puede hacer, qué es lo que no se debe hacer. Y Dios le insiste, manda a comprar una Coca-Cola. Y entonces llama a su hijo y le dice, ve a comprar una Coca-Cola. Y entonces el niño inmediatamente le extiende la mano para recibir el dinero. Él le da el dinero, va el niño a la tienda, regresa con la Coca-Cola y cuando la tiene en su mano le dice, vaya señor, aquí está la Coca-Cola. Y entonces el Señor le pregunta, ¿entendiste la lección? Y él dice, ¿cuál lección? Y entonces Dios le explica, cuando mandaste a tu hijo a la tienda, ¿qué fue lo que hizo? Y se extendió la mano para recibir el dinero. Ajá. ¿Y quién soy yo para ti? Le dice el Señor. Señor, tú eres mi padre. Y entonces él entiende que la instrucción de Dios está rompiendo ese paradigma de los ayunos. Porque Dios le está diciendo, no necesitas hacer eso. Porque yo te di la visión y yo te doy la provisión. Porque uno de sus clamores era ese precisamente, el financiamiento del viaje. Entonces no se trata, hermanos, de cuotas, de ayunos, de vigilias. No se trata de cuotas. Dios no le va a decir que sí porque usted haga 40 días de ayuno y oración. Si dentro de los planes de Dios no está a su favor lo que usted está pidiendo, no se lo va a conceder, no se lo va a otorgar, no lo va a recibir, porque no es por cuotas. ¿Se recuerda? Al principio le hablaba de 1 de Juan 5:14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos versículos muy interesantes, como por ejemplo Juan capítulo 15, versos 4 y 5, que dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Pero ahora nos vamos a saltar al verso 7 del mismo capítulo. Dice el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No les suena familiar este versículo con el versículo de Deuteronomio 28:1? ¿No encuentra cierta similitud? Allá el Señor ha dicho, si oyereis atentamente, si guardareis mis mandamientos, si los pusiereis por obra, el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, como vemos, las bendiciones de Dios no son producto del azar, no son producto de preferencias que tenga Dios con algunos cristianos y otros no. Porque ese es uno de los conflictos que viven las personas, cuando ven que piden y no reciben. Pero otro se nota que está recibiendo de parte de Dios, caen en celos, caen en indisposición contra esa persona, porque ¿cómo es posible que a él sí le responde Dios y a mí no?
en todo eso tienen mucho que ver las actitudes. Tiene que ver lo que hay dentro de nuestros corazones. Tiene mucho que ver nuestro accionar cotidiano. Porque desafortunadamente hay personas que todo lo quieren resolver con oración, o todo lo quieren resolver con ayunos, todo lo quieren resolver con vigilias, pero no están guardando la palabra, no están prestando atención y mucho menos la están poniendo por obra. Y entonces, los resultados son negativos. No hay, elementos a nuestro favor. Precisamente porque no estamos haciendo lo que Dios establece como condiciones para bendecirnos. Porque no se trata nada más de una experiencia religiosa yendo al culto. Mucha gente cree que su deber cristiano es ir a la iglesia, oír la prédica y cantar alabanzas y ofrendar. Y ahí ya cumplió con Dios. Pero ¿qué pasa de los mandamientos? Los ha oído, los ha aprendido, los conoce, los está tomando para su vida, está poniendo en práctica la palabra. Porque el asunto es que si usted no pone en práctica la palabra, tampoco va a tener resultados favorables. Claramente lo dice la Escritura. Vea lo que dice siempre en el capítulo 15 de Juan, pero ahora los versículos 14 y 16. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y quedémonos ahí por un momento y analicemos. ¿Está usted obedeciendo al Señor? ¿O está desobedeciendo? Porque si usted obedece, se constituye amigo de Dios. Pero si usted desobedece, ¿qué es? Un enemigo. Y se puede bendecir al enemigo. O se le hace guerra. Usted ya tiene la respuesta. Entonces, si usted se da cuenta que sus oraciones no tienen respuesta, si usted se da cuenta que ayuna, ora, vigila y no hay respuesta, significa que algo no está bien en su práctica cristiana. Algo no está bien. Posiblemente no está prestando atención, porque es un grave problema, por ejemplo, cuando alguna gente viene por consejería y usted le dice algo, pero no le escucharon. ¿Y cómo sabe que usted que no le escucharon? Por su mismo ciclo de conflicto que traen. Sí, pero es que fíjense que y vuelven otra vez al mismo ciclo de problema. Eso significa y es evidente de que no está prestando atención. No está prestando atención. Entonces, ¿se va a solucionar su problema? Posiblemente no. Nos sucedió en cierta oportunidad que estábamos hablando con una pareja, con mi esposa. Les estábamos dando consejería, pero al final ellos terminaron haciendo lo que les dio la gana. Pero desafortunadamente para ellos, posteriormente llegan con nuestro pastor y le dicen, ya recibimos la consejería con los esposos García y no ha pasado nada. No funcionó. Por supuesto, no había funcionado porque ellos no prestaron atención, no siguieron las instrucciones
lo cual significa que no llevaron a la práctica las instrucciones que se les dieron. Terminaron haciendo lo que les dio la gana. Resultado, fracaso. La Biblia nos muestra ejemplos prácticos y claros para que no nos perdamos, para que entendamos de una vez por todas que no se trata de vida religiosa, que no se trata de prácticas religiosas, se trata de llevar a la práctica los principios espirituales expuestos en la palabra de Dios. De eso se trata. Ahora vea, siempre en el capítulo 15 de Juan, pero ahora el verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Vean la presentación que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo acá. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y vea la parte final del versículo. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quiénes reciben respuesta del Señor? Los que dan fruto. Y los que dan fruto permanente. ¿Está usted dando fruto? Y si está dando fruto, ¿qué clase de fruto está dando? Tenemos que analizarlo, debemos entenderlo, debemos discernirlo. Precisamente para que no vengamos luego con actitudes negativas, porque otros son bendecidos y nosotros no. Ahora recuerde que las condiciones adversas no siempre indican que estamos fuera de la voluntad de Dios o en desgracia delante de Dios. Que hemos caído de la gracia de Dios. No significa eso. Repito, muchas de las adversidades son herramientas de Dios para nuestra formación, para que alcancemos cierta madurez, para que seamos capaces de dar fruto, y un fruto que traiga honra y gloria a su nombre. Todas las dificultades, sin excepción, permiten madurez o producen madurez. Usted tuvo un problema económico en el cual Dios lo llevó a ordenar su economía. Eso ya es un beneficio. Usted comienza a deshacerse de todos aquellos gastos superfluos. Usted comienza a deshacerse de toda la vanidad de la vida y comienza a centrar su atención en lo realmente importante, y entonces se vuelve un mejor administrador. ¿Cómo llegó todo? Como un aparente problema, pero se convirtió en una oportunidad para tener una economía sana, mejor, con un mejor flujo de efectivo, con una mayor eficiencia en lo que adquirimos, compramos o gustamos. Ahora, la gente suele cuestionar a Dios cuando Dios se toma la atribución y el derecho de decir que no. Y hemos encontrado gente en el campo de la consejería, en la cual dice, no, es que aparentemente Dios no quiere nada conmigo, porque yo le pedí esto, esto y esto, y nada. Las razones son obvias. No oyen atentamente, no guardan los mandamientos, ni los ponen por obra. Siguen viviendo la vida loca y quieren que las peticiones lleguen así, por obra de gracia. Otros son un poquito más abusivos
van con su pastor, van con el líder y le dice, por favor, ayúdeme a orar por un empleo. Y no es que esté mal pedir oración. Está mal si usted pide oración y no hace nada. Porque claramente la Biblia nos muestra que yo puedo acudir a Dios, pero eso me compromete a oír la instrucción de Él, a atender y atesorar el mandamiento para luego llevarlo a la práctica. Si eso no sucede, la bendición no se va a hacer efectiva. Y es el deseo de mi corazón que en esta oportunidad que usted está escuchando esta transmisión o viéndola a través de las redes sociales, usted pueda comprender por fin el por qué muchas de sus peticiones no tienen respuesta. Porque Dios premia la obediencia. Dios premia la persistencia en cuanto al caminar cristiano. Es como en cierta oportunidad, yo estaba haciendo un emprendimiento de negocios y estábamos vendiendo un producto que resultó ser muy eficiente en solucionar problemas de salud. Y entonces me llega una persona y me dice, mire, su producto no sirve. ¿A de veras? Le digo. ¿Y por qué dice que no sirve? Es que ya lo probé y no obtuve ningún resultado. ¿A de veras? ¿Y cuánto tiempo tiene consumiendo el producto? No, solo una vez lo probé. Y no pasó nada. Y así la gente acciona con esa mentalidad. No, si fui el domingo a la iglesia y le pedí a Dios y no ha pasado nada. Como que todo fuera instantáneo. Como que fuera café soluble. No funciona así. Primero porque Dios no está ofreciendo cosas para que usted venga a Él. Él está dando oportunidades. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ni eso entendemos, fíjese. Porque la gente viene, pega su chillada delante de Dios y se va con la idea de que Dios ya le va a solucionar porque vino, oró y lloró delante de Él y ya se solucionó. No funciona así. Hay una parte de la responsabilidad en la solución de las diferentes situaciones que nos corresponde a nosotros. Y es prestar atención, atesorar la instrucción y poner por obra, llevar a la práctica la instrucción. Cuando eso suceda, las bendiciones de Dios van a venir y nos van a alcanzar y van a ser evidentes. Se va a notar. La gente lo va a ver y le va a preguntar qué es lo que le ha pasado, por qué lo veo tan distinto, por qué ahora tan contento, por qué ahora tan amable. Se va a notar. Por supuesto, recuerde que es indispensable discernir la voluntad de Dios. Que si pedimos alguna cosa, dice el versículo de 1 de Juan 14, se lo leo textualmente y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sencillo, práctico. Y le pongo un ejemplo. Usted seguramente ha observado que
algunas personas vienen al Señor y de manera rápida comienzan a ver las manifestaciones de Dios en su vida. Y entonces rápido ven resultados en su economía, rápido ven resultados en su familia, rápido ven resultados en su área laboral, en su fuente de ingresos. Y lo cuentan, lo comunican. Y los creyentes que ya tienen rato de estar en la iglesia se quedan sorprendidos y entonces dicen, es que está en su primer amor, ya le va a pasar. Y a muchos no les pasa. Siguen con esa dinámica porque entendieron que hay que prestar atención, que hay que atesorar la palabra, pero también llevarla a la práctica. Y entonces el creyente antiguo, que ya tiene sus horas de vuelo, cree que es a causa del primer amor que la persona está recibiendo bendición. Está recibiendo bendición porque está obedeciendo. Si no obedeciera, tampoco recibiría bendición. Entonces, como conclusión de lo que hemos conversado el día de hoy, debemos tener presente que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra desobediencia, no espere respuestas de Dios favorables. Porque Dios siempre nos responde. Lo que pasa es que no entendemos la respuesta. Si usted pide y no recibe, dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gozar en vuestros deleites. Y cuando Dios hace un planteamiento como ese, ¿qué le podemos objetar? Él nos conoce perfectamente. Nos conoce. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Incluso la misma Biblia dice que a veces la palabra ni siquiera está en nuestros labios cuando Él ya sabe lo que le vamos a pedir y por qué le estamos pidiendo. Necesitamos entender que no es por práctica religiosa, que no es por cuotas de sacrificio, sino que es por su amor, es por su misericordia, pero por la obediencia que le mostramos a sus instrucciones. Si obedecemos, la bendición de Dios va a ser presente y permanente sobre nuestras vidas. De lo contrario, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Usted lo sabe. Por eso esta noche quiero hacer algo particular. Si usted se da cuenta, si usted reconoce que ha estado desobedeciendo a Dios, yo le quiero animar a que desista de eso. Yo le quiero animar a que usted de una vez por todas le diga sí al Señor y le diga no a su naturaleza. Porque a veces no queremos renunciar a aquellas cosas que nos gustan, aún a sabiendas que son pecado. Si usted está consciente de que está desobedeciendo a Dios, dígale así conmigo: Padre Celestial, sé que te estoy desobedeciendo. Sé que estoy haciendo lo malo delante de tus ojos. Pero ahora me arrepiento. Clamo tu gracia, clamo tu misericordia, clamo tu perdón. Y te ruego que hagas surgir en mí el deseo de hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarme a toda verdad y a toda justicia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
tenga la certeza y la confianza en Dios de que si usted se dispone para Él, las bendiciones de Dios vendrán sobre usted y le alcanzarán. El Señor lo promete y lo que Él promete lo cumple. Así que esforcémonos y seamos valientes. Que la gloria sea para el Señor. Le doy gracias por su sintonía. Si este programa ha sido de bendición para usted, compártalo abiertamente. Si tiene alguna inquietud, no duden en escribirnos por correo interno y con la ayuda del Señor, en el menor tiempo posible vamos a procurar responderle. Gracias una vez más, bendiciones y feliz noche.